Estoy reanudando la grabación para ver la parte ágil, ya que hicimos un pequeño repaso del anterior. Acá, ¿quién está familiarizado con el concepto de metodologías adaptativas o ágiles? Levanten la mano los que la hayan utilizado, los que conozcan, los que hayan escuchado por ahí de algunas metodologías ágiles. ¿Familiarizado con Bueno, qué? bueno, una vertiente o algo, algunos elementos de ella. Ok. Por temas de Metodologías adaptativas o ágiles. No, yo no. Ok. ¿Alguien ha escuchado Scrum, Kanban? sí, ¿Alguien? Ok. Voy a hacer un pequeño recuento de algunas de ellas. Es una forma distinta de trabajo y hoy vamos a abordar un poco ese approach o abordaje, creo que sería la palabra que lo traduce, de cuando yo voy a trabajar en equipos que tienen una configuración un poco más iterativo o que los entregables de un proyecto tienen que configurarse en partes más pequeñas y requieren mucho la retroalimentación del usuario final o del dueño del proyecto. Es lo que se llama la metodología adaptativa. ¿Ok? ¿Alguien ha escuchado dentro de las metodologías ágiles el marco Scrum? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? sí, yo lo he Sí, escuchado. también en mi caso. Ok. Sí, Voy a poner esta como ejemplo. Hay varios marcos ágiles. Voy a poner esta como ejemplo porque se representa muy bien en el material que vamos a ver. Y voy a empezar diciendo que la palabra Scrum tiene mucho más que ver con una formación de los equipos deportivos de rugby. Si ustedes ven acá, como se ve en la gráfica, la voy a poner pantalla completa, ¿ok? Es una formación donde el equipo se une y trabaja bastante, digamos, la compenetración y la inercia para alcanzar un esfuerzo esencial, en este caso como deporte de contacto. Básicamente lo que se hace, el equipo se une y enfoca un esfuerzo hasta ir anotando cierta cantidad de puntos, que es lo que se ve en el básquetbol, en el fútbol y no es la excepción aquí en el rugby. Entonces, es una forma de ejemplizar o ejemplificar o simbolizar un esfuerzo muy unido de lo que es el marco del trabajo. Y le voy a dar un overview bastante rápido antes de hablar un poco de esa forma de trabajo. Scrum viene de una filosofía de trabajo que se adecuó muy bien entre los años eh, 90, 2000, en todo lo que era el desarrollo del software. En el desarrollo del software, que es una industria que tuvo muy emergente, muy fuerte a principios de los años 90 con el desarrollo de todos los sistemas operativos, las soluciones de computadora, todos los programas que se utilizaban en las distintas, digamos, profesiones y automatización de tareas, pues se requirió una forma de trabajo que de una manera tácita permitiera que la forma como se fuera verificando y entregando el trabajo no requería que fuese totalmente desarrollado el proyecto. Hoy yo estaba dando una conferencia para un grupo de estudio en Barcelona y me pidieron un ejemplo gráfico. ¿Ok? Me pidieron un ejemplo gráfico de lo que era la diferencia entre waterfall y ágil. Yo lo voy a poner ahora mismo de nuevo en pantalla para que puedan ver esta diferencia. ¿Me dejan saber, por favor, cuando
Ven mi pantalla nuevamente. Ya. ¿Ok? A ver, Fíjense acá. Fíjense acá lo que es la diferencia entre una visión tradicional y una visión ágil. En el primer caso, en el de la izquierda, el cliente me dice, mira, yo necesito exactamente que tú me entregues un barco para 200 personas, que tenga por lo menos 5 pisos y tenga estas características internas. Y yo voy a planificar todo lo que yo quiero a nivel de requisitos y vamos a hacer toda la ejecución del proyecto hasta que tú me entregues un producto único. Ya el cliente sabe lo que quiere, ya el cliente tiene probablemente una referencia de un proyecto similar, el cliente es capaz de recolectar los requisitos exactos del tipo de insumo que quiera al final del proyecto. Y es lo que se llama la metodología tradicional, donde yo voy a hacer un gran bloque de planificación, un gran bloque de ejecución, seguimiento y control, prueba, y voy a entregar ya verificando alcance, calidad, presupuesto y todo lo demás. Hay otra vertiente donde el cliente en ocasiones me dice, mira, yo necesito un método de transporte simple para yo navegar en el mar. Y realmente yo no sé exactamente el uso que yo le voy a dar, pero yo sé que va a requerir que se monten un par de personas y al final yo voy a ir viendo qué tipo de impulso yo necesito. No estoy seguro si quiero motor, si quiero gasolina, si quiero diésel, si quiero remos. Y entonces hay una forma donde tú empiezas a crear como si fueran pequeños incrementos que parten de un mínimo producto viable y se le van adicionando cosas hasta tener un producto un poco más terminado. Eso es lo que se llama trabajar de manera adaptativa, donde al principio tú dices, bueno, espérate, tú no quieres un yate. Me dicen, no, 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 no es un yate. Yo lo que quiero es algo como para prender y todo lo demás. Y yo quiero ir viendo qué me funciona con los materiales que aparecen aquí en el país. Ya tú empiezas a decir, bueno, vamos a empezar a probar, levantar cuál es el mínimo viable, el producto mínimo viable o el MVP, y vamos enriqueciendo ese producto hasta yo entregarte un producto un poco más terminado. Esto es lo que se llama un abordaje adaptativo, donde usualmente se ejecuta cuando se necesita mucha retroalimentación del cliente, donde el alcance no está definido 100%. De hecho, hay mucha incertidumbre de lo que realmente quiere el cliente al final, y lo que se va haciendo es trabajando en pequeñas etapas llamadas sprints, donde se va a ir implementando una solución cada vez más acabada, y eso se va a ir desplegando con interacciones con el cliente, donde el cliente te va diciendo hacia dónde va queriendo la entrega del producto. ¿Por qué esto fue relevante en la industria del software? Fue relevante en la industria del software, no sé si están viendo otra vez la línea de tiempo, porque sí, se ve. en determinado momento hay servicios tecnológicos que no se sabía exactamente hacia dónde iban a parar, que empezaban con una idea y luego tú ibas incorporando, digamos, módulos o conceptos o productos a la idea y se iban convirtiendo en un producto un poco más terminado. Voy a poner 3 ejemplos de la vida real. ¿Ok? ¿Quién compra en Amazon? Todos, Delátense, por favor. todos. Delátense. Todo, ¿Ok? Yo. todo. En aquel momento Pueden cuando Jeff, creer, pueden creer que yo nunca he comprado nada por internet. bueno, te lo puedo creer. Hay El gente, día que No, lo no te hagan, creo. no va a querer comprar nada aquí. Tenlo por seguro. sí, hay un Bueno, tema. Hay temas de desconfianza, de resistencia, de no querer
tener esa incertidumbre de si me clonan la tarjeta, de si no me Pero llega lo que yo pedí. bueno, rápidamente voy a hacer un paréntesis. Yo pedí unas camisas en Ralph Lauren. Me juraron que la talla era la misma. Yo tuve que regalar las jodidas camisas. Sí, tiene Ah, sus, eso es su pro y su contra. tiene sus bemoles, la compra no presencial. ¿Ok? Pero para productos que son estándar, que no requieren una talla, por ejemplo, mi esposa compra ciertos productos de belleza que son lo que son, ya sea aquí o en Inglaterra o en Pekín, porque es exactamente un solo producto basado de una sola forma, le es más rentable hacer una compra por internet. Aquí aparece 2.5 más caro, o sea, más que el doble de caro. Entonces, menciono el tema de Amazon, voy a mencionar un par de ejemplos más. Menciono el tema de Amazon porque Amazon fue un producto que Jeff Bezos decidió lanzar empezando por vender libros. Y él lo explica, anda por ahí rodando en estos días, está trending topic, un video de la época que inició, donde él dice por qué empezó con los libros. Él dice, los libros son un producto que tiene muchísima categoría y me iba a permitir a mí ir probando cómo me reaccionaba un ecosistema de adquisiciones cuando yo tengo tanta segmentación de mercado por género, por autor, por año, por tipo, por volumen, por idioma. Y esa primera prueba que él hizo, esos primeros pilotos, le empezó a dar la pista a él de cómo luego él podía organizar, vender otro tipo de productos, también que tenían segmentaciones amplias, hogar, accesorios, comida, eh, ropa, etcétera. Entonces, no se sabía muy bien cuál iba a ser el alcance o el impacto final de Amazon. Ellos empezaron como una tienda virtual donde se vendían libros, luego libros digitales, luego empezaron a vender algunos tipos de productos que le era fácil enviar dentro de los Estados Unidos y luego hicieron la expansión pues a otros países. Sin embargo, la forma como ellos empezaron a darse cuenta por dónde empezar era ellos se llevaban mucho de la sensibilidad del cliente. Era un proceso donde ellos iban empezando pequeños incrementos, implementaban módulos, nuevas funcionalidades y se va haciendo en la medida que el cliente lo adopte, lo use y le sea útil. Hay otro ejemplo muy moderno eh, que es de la industria del entretenimiento, que es el Spotify. ¿Quién ha usado Spotify? No es mi preferido, pero lo he usado. ¿Quién ha usado Spotify en el celular? Eh, Yo lo yo, uso. Aquí, Yo. Listo. aquí. Al principio era muy rudimentario, era un servicio de streaming con un catálogo muy básico y luego ellos fueron incorporando otras funcionalidades, listas dinámicas, eh, playlist que uno lo podía fabricar, luego había el playlist del momento, que por estado de ánimo, que por día, que por tipo, que por artista, y fueron incorporando cada vez más nuevas funcionalidades. Entonces, acá, dentro de dentro de la filosofía que está detrás de la metodología ágil, el tema de los individuos e interacciones está por encima de los procesos y herramientas. Pesa más hacia dónde dirigir el proyecto tomando en consideración la opinión del cliente al centro. Otra de las cosas que indican es que es más importante una pieza de entregable, en este caso software, funcionando por encima de una documentación extensa. Vale más para todas esas compañías digitales la experiencia positiva de la funcionalidad, inclusive que la documentación que está detrás. Ya muy pocas personas leen los manuales, prácticamente empiezan a utilizarlo de una manera, o sea, yo no conozco a nadie que haya leído el manual de Facebook, ni haya leído el manual de Instagram, ni nada de eso.
Y dos cosas que Abro, realmente, profesor, ab- abro paréntesis. Aunque no lo crea, sí habemos que todavía leemos manuales. Yo leía el manual de mi aire acondicionado desde que lo compré y me salvé de que me vendieran una pieza que no era. exacto. Pero fíjate que para desarrollar ese aire acondicionado, ahí tú estás haciendo una adquisición de un producto terminado. Pero Sí, imagínate cuando a alguien le piden, desarrollame un aire acondicionado para el clima tropical, tiene que hacer prueba con distintos tipos de materiales para que no le pase lo que le pasaba a muchas marcas que llegaban a República Dominicana, que eran diseñadas en otros países, clima frío, que las piezas se terminaban tostando por el calor constante de la isla, del clima caribeño. Entonces, esto ha empezado a destapar una revolución donde hay otros tipos de formas de trabajar proyectos mucho más apegado a una forma de trabajo, como dice su nombre, más ágil. Ágil no necesariamente significa rápido. Ágil, más que todo, y le voy a poner un poquito más adelante uno de los videos que diversifica un poco el concepto. Ágil tiene mucho que ver con una metodología que requiere mucha interacción con el cliente, mucha retroalimentación antes de ir tomando decisiones de las próximas etapas a implementar. ¿Y dónde nos deja eso en un contexto que tiene mucho que ver con la planificación de proyectos? Que en ocasiones, como directores de proyectos, nos va a tocar implementar proyectos de esa índole en ciertas empresas. A mí me ha tocado, como me ha tocado trabajar para distintas empresas, distintos portafolios de proyectos, distintas multinacionales, en ocasiones, ante un reto, uno tiene que decidir cuál es la mejor forma de abordar este proyecto. ¿Metodología tradicional o metodología ágil? Y una de las cosas que te empiezan a determinar si tienes la oportunidad de implementarlo más exitosamente una u otra, son las limitaciones y la incertidumbre que hay cuando yo voy a recolectar los requerimientos. Para todos aquellos proyectos que existe una visión clara, que existe un propósito claro, un objetivo, pero que no saben exactamente cómo implementar el proyecto, probablemente en la gestión del alcance conviene hacerla y los requisitos conviene hacerlo del tipo de vista ágil. ¿Y dónde yo estoy situando esto? Imagínense un proyecto donde no tengo claro cuál es el producto final. Yo lo voy a ir descubriendo en el camino. Le puse el ejemplo de Spotify. Le pudiera poner otro ejemplo que yo creo que aquí si no se salva nadie de usarlo. WhatsApp. WhatsApp fue la respuesta de un grupo de desarrolladores cuando se polarizó mucho que era o el chat de BlackBerry o el chat de Apple. Y decía la gente, ¿y qué pasa con el resto de las marcas? Nokia, LG, Samsung, no se van a comunicar entre sí, aparte de los mini mensajes. Y un grupo de desarrolladores dijo, vamos a empezar a descubrir paso por paso cuál es el lenguaje que puede ser un factor común entre las distintas marcas para yo montar una plataforma de mensajería sobre la red de Internet, para yo diversificar un poco más que no sea solamente Apple y BlackBerry. Estoy hablando hace mucho más de 10 años atrás. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ellos empiezan a descubrir cuál es el lenguaje por el cual los voy a comunicar, cuál es la plataforma que voy a utilizar común entre los dispositivos. Se volvió bastante más fácil cuando ya eran menos sistemas operativos, ya casi todos son o Android o Apple, en su gran mayoría, pero en aquel momento había Windows, había Symbian, que era el sistema operativo de Nokia, Yo no quiero. y había otro sistema operativo. Ahí ellos no sabían cómo iban a conectar los dispositivos. Entonces ellos empezaron a recolectar lo que se llama los requisitos de una forma ágil. Empezaron a tener ese vehículo de conversación
para determinar cuál iba a ser el centro de gravedad de los, por decirlo así, de los requisitos de ese proyecto o de ese producto. Y aquí yo voy a situarme de nuevo a modo conceptual en tres roles específicos que son típicos de los equipos ágiles. En lugar de haber un equipo de proyecto y un gerente de proyecto y distintos roles, hay tres roles típicos. Está el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo del producto o del proyecto. Se le llama developers, pero pueden ser desarrolladores de producto, puede haber analistas, arquitectos, equipos de prueba, solo que se procura que en esa configuración de equipo yo tengo mucho más roles multifuncionales para que ese mismo equipo me pueda jugar varios roles al mismo tiempo dentro del desarrollo del producto. Alguien puede proponer una nueva funcionalidad, alguien puede probar una nueva funcionalidad, alguien puede desarrollar una nueva funcionalidad dentro del esquema del producto o servicio que estoy desarrollando a nivel del proyecto. Entonces, en ese caso, y tomando el ejemplo de WhatsApp, en aquel momento ellos tuvieron que empezar a descubrir cuáles eran los distintos dispositivos y sistemas operativos que iban a ser compatibles y empezaron a desarrollar pequeñas partes, ¿ok? Lo que se llama las, los requerimientos que son expresados dentro del equipo ágil como historias de usuario. Se llaman así en el mundo ágil. Se llaman historias de usuario porque son las necesidades que van teniendo estos clientes o usuarios en función de oportunidades de nuevas, digamos, funcionalidades. Al principio solamente eran, por decirlo algo, mensajes de WhatsApp a WhatsApp. De hecho, nota curiosa, una de las empresas que más invirtió en las etapas tempranas de WhatsApp fue Nokia, que era número uno en el mundo a nivel celular en aquel momento, y que ese crecimiento de la mensajería instantánea de BlackBerry y de Apple le quitó el primer lugar como empresa más importante de móviles a nivel mundial. Entonces ellos fueron de los grandes inversionistas que impulsaron el proyecto WhatsApp y que lo trataron de llevar a todas las plataformas que habían quedado por fuera de esos dos grandes gigantes tecnológicos. Entonces, cierro el paréntesis, aquí empiezan a identificar a modo de oportunidad qué quisiera un usuario dentro de un ecosistema de mensajería. Hay gente que dijo, mira, me gustaría que tuviera alerta. Otro dice, me gustaría que se pudieran formar grupos. Otro usuario dice, me gustaría que se pudieran tener métodos de compartir archivos o fotos. Y todo eso se ve recolectado en lo que se llama el Product Backlog o la lista de tareas. El equipo técnico le tocará priorizarlo. ¿Qué puede hacer primero con la información que cuenta, con la tecnología que cuenta o con el conocimiento que tiene el desarrollo del producto? ¿O qué habría que hacer primero? O sea, ¿cuál dependencia técnica yo tengo que abordar primero antes de yo generar un primer entregable? ¿Quién describe su primera experiencia con WhatsApp? ¿Cómo recuerda que era la primera vez que lo usó? Y aquí vamos a apostar el que tenga un recuerdo más lejano de WhatsApp para ver cómo lo recordaba al principio. Por favor, no todo al mismo No, tiempo. el que me pregunta esa clase de cosas, ni siquiera recuerdo que desayuné ayer, pero sí lo primero que me restringió al momento de querer acercarme a eso era, primero que todo, que en ese momento todo el mundo tenía BlackBerry, entonces no vi como la necesidad hasta que cambié mi Motorola V3 por justamente un Nokia con un HTC con Android.
Ahí entonces descargué WhatsApp, año 2014 más o menos. Eh, Como digo, recuerdo que costaba $1 al año y luego fue gratuito. Cuando fue gratuito sí me acerqué y como no había tenido anteriormente ni BlackBerry ni nada de eso, siempre me había comunicado por SMS. Eh, para mí fue una experiencia significativa. No todo el mundo tenía WhatsApp, porque entonces ahí comenzó la competencia entre el BlackBerry Messenger, me rehúso a decirle BB Ping, y WhatsApp. Ok. Voy a preguntarle a gente más jovencita. Rochela puede ser que también se acuerde. Una Sí, jovencita, yo, sí, profesora. yo quiero, no, yo quiero ver, porque hay gente que me va a decir que no, yo utilicé por primera vez, ya estaba todo hecho. Yo quiero Ah, bueno, sí. esas dos vertientes. Yo voy a tirar mi ejemplo más atrás. Yo empecé a usar WhatsApp en una de las versiones beta. Yo en aquel momento llevaba el portafolio de proyectos de tecnología de Orange. Yo tenía yo tenía un eh, un iPhone 4 y tenía un BlackBerry 10. Y en algún momento alguien me dijo, ¿tú sabías que tú puedes comunicarte entre Apple y BlackBerry? Y yo dije, ¿y cómo se hace eso? Y me dice, descarga una aplicación que se llama WhatsApp y hay una mensajería que coincide entre esos dos sistemas. Y ahí la gente de BlackBerry podía hablarle a la de el iPhone y viceversa. Y dije, oh, ¿y eso se puede? Sí, y con otras marcas, con Nokia, con LG, con Samsung. Y yo al principio lo vi como una ventaja competitiva de un ecosistema mucho más integral. Ok, quiero escuchar a alguien más, porque voy a tirar un par de ejemplos de eso que va a Entonces, ayudarle. profesor, usted pagó el dólar anual. Eh, Desde BlackBerry no se cobraba en aquel momento y desde Apple sí. Eso era lo que yo recuerdo. Aunque No, recuerdo que el dólar era algo así como opcional, era 90, pero era, ah, Era un aporte, una era donación, ¿verdad? opcional desde No BlackBerry había. y era Exacto. obligatorio desde iPhone. Eso lo recuerdo. Y después ambos fueron ya cuando obtuvo un financiamiento mayor el proyecto, ya yo no cobraban en las descargas. Pero en aquel momento era hablar de un dispositivo a otro dispositivo. No había grupo, no había intercambio de archivos, era solamente texto. ¿Quién recuerda esa época? Denúnciense, por favor. de este lado sí lo recuerdo. Se me Rally, acaba de caer la cédula. exacto. ¿Quién más recuerda así su primera experiencia? Oliver, Moisés. Yo ya estoy haciendo una ronda a ver si están ahí o no están aquí. Bueno, yo recuerdo cuando WhatsApp, que me dijeron, no, pero descárgalo, mira, para que hablemos. Y yo lo primero que pregunté fue, ¿es gratis? Y Sí, eso después es que lo me que dijeron que sí, yo lo descargué. Y, Una y pregunta, ¿no enviabas un video al inicio como un Messenger? Yo creo que ¿cómo? tiene una opción No, similar. No, eso era BlackBerry, yo creo. No. Sí, era BlackBerry, no era WhatsApp. Yo lo único que recuerdo es la innovación de poder enviar notas de voz. Notas de voz. Ese fue como la cuarta o quinta versión. Cuando yo lo instalé, no sé. Entonces, ¿a dónde me voy con todo esto? Si ustedes se fijan, ha habido una evolución. No fue un producto terminado desde un principio. Fue lo que se llama hasta que un producto mínimo viable y ellos se fueron guiando con qué enganchaba más rápido al usuario. O sea, qué el usuario le hacía más sentido utilizar. Cuáles eran las funciones más solicitadas. Y ellos empezaron a anotar lo que se llama esos requerimientos en términos, que en términos el ecosistema ágil se llama historias de usuario. Las historias de usuario
usualmente pueden ser, es algo valioso, ¿ok? Es algo que tiene cierta independencia, o sea, cada historia tiene su propio valor, cada solicitud tiene su propio valor. Usualmente es negociable, porque a veces el usuario le dice, mira, a mí me gustaría enviar videos. Sí, mira, todavía yo no tengo la plataforma muy sólida. Vamos a limitar el tamaño de los videos y de las fotos y no vas a poder compartir más de tantas en un solo envío. O sea, usualmente el usuario y los solicitantes pueden debatir al respecto. Es estimable y es testeable o se somete a una prueba. Si alguien puede pedir algo, te tendría que decir cómo probarlo. Por ejemplo, si alguien dice, mira, a mí me gustaría poder enviar 40 fotos en un solo envío. ¿Y cuál es la forma de probar eso? Bueno, teniendo 40 fotos Ahora, y una, decirle, una, una recomendación que le haría a WhatsApp es que diera una notificación de que vas a recibir una llamada y que en caso de que la rechaces, a quien hace la llamada no le sale. ok, yo estoy totalmente seguro que hay un grupo de usuarios que le ha pedido eso y hay otro grupo de usuarios que le ha pedido exactamente todo lo contrario, que desde que rechace la llamada le envíe una comunicación ya prefabricada. Entonces, aquí viene, y voy a agarrar tu mismo ejemplo, de cómo yo voy a priorizar. Es posible que eso sea una solicitud tuya, pero que haya 11 millones de usuarios que pidan lo contrario. Entonces, Correcto. cómo se escribe una historia de usuario o lo que se llama un requisito o requerimiento? Se escribe de la siguiente manera. Yo, como usuario, o yo como cliente, quisiera la funcionalidad tal para lograr este objetivo o beneficio. Y ahí eso da una forma para yo verificar el objetivo de esa solicitud. Por ejemplo, imagínense una pareja joven que está buscando amueblar un nuevo apartamento y le dice a alguien, mira, yo quiero un mueble en L. Y dice, pero ¿para qué tú quieres un mueble en L? Dice, no, no, yo quiero un mueble en L. Pero ¿cuál es el objetivo? Dice, no, yo quiero un mueble en L porque el mueble en L me va a acomodar varias personas en un espacio sin que ninguna persona le esté dando la espalda a la puerta o al otro espacio conexo. Y yo quisiera tenerlo así para poderlo ubicar al margen de dos paredes convergentes y que me economice espacio. Ah, ya ahora sí te entendí. Claro, me hace sentido. Fíjense que esa forma de narrar ese requisito da inclusive apertura a buscarle una mejor utilidad o a un debate. Dicen, mira, espérate, lo que pasa es que hay dos muebles en L, cuando la L está a la izquierda y cuando la L está hacia la derecha. ¿A dónde tú lo quieres poner en la casa para saber cuál te configuramos? Ah, ok, ya entendí, es la L hacia allá. Entonces, esa forma de levantar los requisitos es lo que se llama el Product Backlog. El Product Backlog es un artefacto que se mira como una lista dinámica. Cada vez que yo voy a realizar una entrega intermedia de la evolución de ese producto, yo me voy dando cuenta cuáles ítems han solicitado que no han sido respondidos y yo la puedo priorizar. ¿Cuáles son las más importantes que deberían salir en la próxima evolución del producto o en el próximo entregable? Esos próximos, esa lista es detallada, emergente, se puede estimar y se puede priorizar. Quiere decir, yo puedo en cualquier momento del tiempo del desarrollo de ese producto
insertar un nuevo pedido que no estaba en el mapa digamos, de los requisitos del proyecto y puedo inclusive priorizarlo versus otro ítem. Puede ser una mejora, puede ser la corrección de un error, puede ser inclusive algo que ha sacado un competidor y que esa ventaja competitiva yo la puedo aprovechar para posicionarme. Y aquí voy a hacer otro ejemplo del mundo de las telecomunicaciones y tecnología. ¿Quién es usuario de Instagram? Delátense. Todos. Yo, Everybody. Ok. Recuérdense que en Sí, aquel momento ciertamente. Snapchat se estaba comiendo los caramelos del mundo porque la gente podía hacer unos videitos y subirlo. Y esa era la chulería del momento. En aquel momento, o sea, en aquel punto, Instagram era mucho de tirar una foto, una imagen estática y subirla. Y Snapchat lanzó eso de que podía subir un segmento de un video. Instagram dijo, espérate, yo estoy perdiendo cuota de mercado, estoy dejando de ser relevante. Y lanzó los Reels o los pequeños videos que tú puedes mostrar como una alternativa en lugar de subir una foto. Luego Y lo dice, también, Snapchat tiene esa Pero se opción. parece a Vine. ¿te escucho, Hanselis? Y Digo luego, que una de las cosas también que le gustaba mucho al usuario era el tema de los filtros, que tenía muchos filtros en Snapchat y después comenzaron a poner los filtros en Instagram también. exactamente. Entonces, fíjense cómo el producto ha ido evolucionando. Ese es otro ejemplo de lo que se llama el desarrollo en ágil. Instagram ha ido evolucionando, ha adicionado filtros, ha adicionado historias, ha adicionado canales. No es un producto terminado que se definió así desde un primer momento. Ellos han ido evaluando tendencias del mercado, han ido evaluando preferencias de los usuarios, han ido evaluando nuevas funcionalidades que no se sabían que iban a gustar tanto y cuando la prueban y la lanzan, usualmente es un gran hit de cada una de esas aplicaciones. Entonces, de la manera como se va trabajando un proyecto en esta configuración, ¿ok? Es que yo voy levantando los requerimientos de los usuarios, haciendo una agrupación en temas que se llaman épicas o epics, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con filtro, todo lo que tiene que ver con Reels, todo lo que tiene que ver con historia, todo lo que tiene que ver con interfaz del usuario, con campo de texto. Estoy hablando de WhatsApp, perdón, de Instagram en este caso. Y yo voy haciendo esa agrupación y luego voy gestionando lo que se llama la lista y voy estimando qué tan complejo es ir realizando cada uno de esos ajustes. Ese product backlog, como mencioné, ya va convirtiéndose en una lista de potenciales nuevas funcionalidades. ¿Ok? Hay algunas que ya están muy bien definidas y ya el usuario sabe lo que quiere. ¿Ok? Y hay otras que tienen una idea, que son todavía muy ambiguas, muy complejas. Usualmente yo voy seleccionando las que hagan más sentido a la evolución del proyecto. José Rafael tiene una pregunta y yo la escucho. Te escucho la pregunta. Estás en mute, José. Disculpe, pensé que había podido hablar. Decía que viendo que los proyectos ágiles tienen un alto grado de incertidumbre desde el inicio, como un ejemplo, digamos yo como Product Owner, Scrum Master, lo que sea, yo puedo delimitar mi alcance en el proyecto. Cuando yo puedo decir un ejemplo que una función ya no me aporta a mi producto, porque si tengo el product backlog, que yo puedo decir, esta tiene una alta prioridad o una baja prioridad, ¿cuándo yo puedo decir que ese requerimiento tal vez no va acorde a mi proyecto por ese grado de incertidumbre? Ok, excelente pregunta. Hay tres momentos, hay lo que se llaman los eventos y eso va de la mano de la planificación del proyecto. O sea, en este caso,
yo voy haciendo lo que se llaman ceremonias o eventos que trae a colación momentos en el tiempo donde el equipo debate cómo debe realizarse el trabajo. Y acá hay un primer evento, este es el resumen del macro proceso, que se llama Sprint Planning. ¿Ok? No sé si ustedes lo están viendo acá. Déjenme yo rayarlo para que ustedes lo puedan ver. El Sprint Planning. Acá luego de que yo levanto todos estos requisitos, el Product Owner, que es el que representa la voz del cliente, los distintos solicitantes, los usuarios y todo eso, es el que concentra el Product Backlog, explica al equipo de trabajo todas las solicitudes que hay en una reunión que se llama Sprint Planning. Este Sprint Planning es más que todo traducir técnicamente y funcionalmente cada una de las solicitudes y se ponen de acuerdo cuál agrega más valor que otra, cuál es más fácil de implementar, cuál no contradice algo que ya está implementado, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacen una selección de una parte de los requerimientos que ya están depurados y hacen lo que se llama un sprint. Ese sprint es más que todo un paquete de trabajo que ya los desarrolladores del producto empiezan a desglosar en actividades, en lo que se llama el sprint backlog. ¿Ok? Y ese sprint, por definición, para limitar un poco que los entregables sean en el corto plazo, se hace entre 2 y 4 semanas. Hay empresas, voy a citar varias empresas que conozco que hacen sprint de 4 semanas. Fijo, cada 4 semanas hay un entregable. ¿De qué? De X cantidad de mejoras, corrección de errores o nuevos requerimientos. Yo no sé si ustedes han visto en sus dispositivos que dice salió una nueva versión de tal aplicación y tiene esta nueva funcionalidad, corrige estos bugs o errores, etcétera, etcétera. Eso usualmente se está trabajando bajo metodologías ágiles, donde mejoran el producto, le agregan funcionalidades y le corrigen errores o le mejoran la experiencia del usuario. Eso usualmente son paquetes de trabajo que se llaman sprints. Y ese sprint, básicamente, Perdón, profesor, perdón, Edwin, ¿qué ejemplo fue que usted puso? Repita que no escuché cuál fue el ejemplo que usted puso ahora. eh, como estamos bien De las ejemplificados, actualizaciones. Ok, las ok, ya. actualizaciones de aplicaciones. No sé si ustedes se Bien. han dado cuenta que salió la versión 11 de tal aplicación y ahora tú puedes enviar fotos, video, hacer grupos que antes no lo podías hacer. Y cuando tú actualizas ese nuevo paquete tecnológico, te habilitan nuevas funcionalidades. Usualmente lo que ellos han hecho es que han definido un nuevo sprint con historias de usuario, ¿ok? Y han hecho un nuevo incremento o entregable luego de típicamente entre 2 y 4 semanas de trabajo. Es lo que es típicamente eh, se empaqueta un sprint. Eso proporciona, eso da la oportunidad de que vayan haciendo entregables cada cierto tiempo. Se fue. Creo que Eso se venía yo a desconectó. decir. Yo pensaba que eran los audífonos míos. Lo mismo iba a decir.
Raldi, una pregunta. ¿Por qué tú mantienes tu micrófono abierto? Solucionado. Se me fue el audio. Disculpen aquí. Me cambié de banda, hizo ¡bup! Y el internet bajó. Casi me desconecto, disculpen. Pues Es un sprint ahí. sí, no, hizo un bug, como dicen. Entonces, lo que le estaba comentando es, en este caso, nosotros tenemos este ejemplo y cada uno de los responsables de este proyecto lo que se encargan es de planificar cómo es la mejor forma de estimar de que esas funcionalidades pueden ser desarrolladas en 2 a 4 semanas. Son típicamente no más de 4 semanas, ¿ok? Entonces, aquí viene la primera pregunta. ¿Cómo ustedes, de manera empírica, se imaginan que es la mística de estimar el trabajo para saber cuáles de esos requerimientos puede ser desarrollado en menos de 4 semanas? Especulen, yo les voy a decir cuál es, pero quiero un poco también trabajar con su creatividad. Sí, yo había escuchado en el libro de Sutherland, que uno que tiene la portada amarilla, donde él decía que los humanos somos muy malos para estimar, pero muy buenos para comparar. Entonces, una de las técnicas que él sugiere es la comparación de una actividad con otra, y eso yo lo había hecho antes en mantenimiento. Si yo sé que una tarea me toma un X tiempo, yo la comparo con otra, o sea, la nueva tarea yo la relaciono en partes conocidas, y entonces a partir de ahí hago una especie de estimación, y eso he visto que se usa en Scrum. Ok, En mi eso parte, es un en mi enfoque. parte, parti- Ya especulando, en yo mi le voy. parte, par- mi parte particular no soy tanto de hacer especulaciones, sino de medir por rendimientos. A ejemplos me remito. Yo sé que una brigada de 4 hombres colocan por día 135 blocks, que serían unos 10,80 metros cuadrados. Eso sería lo mínimo de rendimiento por día. Sé que una brigada de 3 hombres fraguachean 125 metros por día. Y bajo esas mediciones, no es que sean estándar, porque claro, aplican ciertos parámetros ambientales y de recursos, pero busco siempre que las mediciones o las propuestas que hagan estén eh, lo más medibles posibles. Aquí voy. Eso es un pensamiento muy predictivo. Yo te voy a mudar al mindset ágil. Y si te dicen, listo, me hace sentido tu estimación, pero es que no vamos a trabajar con bloques. ¿Correcto? Battery low. ¿Están? ¿Se fueron? Yo tampoco Yo escucho. sigo, El profe Soy se yo, fue. yo sigo escuché aquí. un battery low. Eso Sí, lo escuché yo Ujú, también. sí. Ah, Pareciera ok, que fue del maestro. pensé Los que era mi audífonos del audífono. maestro. No, Los No. audífonos yo del revisé los maestro, míos. parece que se... Yo Yo revisé pensé que los fueron míos. los míos. Yo Bueno, sigo de que este lado, parece que el profesor se desconectó. sí, parece que fue los audífonos que se le descargaron al maestro. No, esta vez fue que pestañó la luz y el router hizo la mínima, pero como quiera se llevó la conexión. Ok. ¿Me escucha? Pues queda el misterio del Entonces, battery profesor, low de quién fue. ¿Mm? Bueno, usted mencionaba que estar ágil. yo estaba mencionando qué pasa, Raldi, si en lugar de bloques te dicen, no, es que ahora vamos a trabajar instalando tejas solares, de esas celdas que son tejas en los techos y que también recargan eh, de manera solar, baterías En para... ese caso no,
no tendría la menor idea del rendimiento. Exacto. ¿Y qué tú harías entonces? Remitirme a documentación que me permita tener una información clara al momento. Listo, pero si tú estás trabajando con gente, ¿no se te ocurriría hacer como una ronda con tu equipo? Señores, ¿quién ha instalado esto? Cuéntenme a ver. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y Pero hablar muchas con el veces, proveedor también. Juicio de O- experto. exacto, Ok. exacto, un juicio en ese caso de experto. O hablar con el proveedor, porque él te tiene que dar una idea también, el que lo vende. Buscar informaciones porque se entiende que ya hubo una persona que lo instaló y puede ser que por experiencia o buscar las informaciones mayormente como uno lo hace en internet para estimar tiempo en ese caso. Voy a volver a compartir pantalla y vamos a ir dando mitos. Alguien mencionó de manera muy apropiada una comparación. Es posible que cuando tú te reúnas con tu equipo, tú digas, bueno, mira, yo, yo nunca he instalado eso, pero si tú lo has instalado, vamos a traducirlo en blogs, más o menos en el tiempo que te toma poner 5 blogs, ¿cuántas tejas tú pones? Y aquí te dicen tres. Correcto. Entonces, en este momento te dicen cuántos bloques tú pones en un día y cuántas tejas tú pones un día y uno puede hacer una traducción en cierto punto. Entonces, eso es básicamente lo que hace un equipo. Hay una técnica, que voy a poner un video al respecto, que se llama Planning Poker. El Planning Poker va en lo que se llama la secuencia de Fibonacci, que al número tú le sumas el anterior. Uno, 2, el siguiente 3, si sumas el anterior, el siguiente 5, si sumas el anterior, el siguiente 8, si sumas el anterior, el siguiente 13, 20, etcétera. Entonces, en este punto, en el mundo ágil, es muy usual hacer estimaciones en complejidad más que en tiempo de manera inicial. Les voy a decir el por qué. ¿Ok? Y aquí casi nos vamos a un siguiente break para yo traerle un par de ejemplos, hacer un ejercicio y ver un video. Esto es una forma de tú saber qué tan difícil es hacer algo, saber si lo puedes hacer dentro del espacio del sprint y más adelante saber a quién tú se lo asignas. El factor tiempo tiene mucho que ver con las habilidades de una persona. Yo conozco una misma persona que es capaz de ponerte 10 bloques en una hora, pero puede ser que en una hora haya otro recurso experto que te ponga 25, por decir dos cifras totalmente aleatorias. Entonces, ahí el factor tiempo es relativo a la experiencia de la persona. Lo que podemos hacer es traducir la complejidad. Señores, ¿qué tan complejo es poner los bloques después del segundo piso? Ahí te dicen, no, mira, ahí hay que tener unas plataformas, unos soportes, una El, técnica tal. Y ahí los el ingenieros, desperdicio es de un 10% por nivel. O sea, desperdicio en cuestión de esfuerzo, más que de material. ok, es más complejo por la ley de gravedad, por tener que subir los materiales, etcétera, etcétera. ¿Es correcto? Y sí, se rinde menos también. Se rinde menos, se requiere más fuerza, requiere ir subiendo quizá los materiales con polea y todo lo demás. Entonces aquí lo que te dicen es, listo, ¿qué tan complejo es el tercer piso versus el segundo piso? Fíjate que ya tú tienes una medida. Dice, es por lo menos 10% más complejo. Entonces, esa estimación
es útil para uno saber cómo empaquetar esas historias de usuario que te quepan en un mismo sprint. Aquí yo voy a hablar un poco de cómo se arman los sprints para que ustedes tengan ese, digamos, esa concepción. ¿Ok? Yo tengo acá todos esos requerimientos funcionales y me dicen, ok, listo. De todos esos requerimientos funcionales, ¿qué yo puedo trabajar en menos de 4 semanas? Yo puedo trabajar requerimiento 7, requerimiento 9, requerimiento 16. Listo. Entonces, esto yo empiezo a trabajarlo con el equipo de proyecto en ese espacio de tiempo de 1 a 4 semanas y yo saco una nueva versión del producto que de manera incremental yo le agrego cosas. Por eso se llama incremento de producto. Por eso puse el ejemplo de las actualizaciones de sus aplicaciones, que por encima de lo que ya hacían, van a hacer una nueva funcionalidad, van a tener un incremento de beneficios de cosas que pueden realizar. Entonces, esa forma de trabajar a nivel de proyecto, que lo pueden trabajar en empresas de servicio, inclusive conozco gente que está trabajando diseños de interiores, conozco gente que está trabajando software, conozco gente que está trabajando diseño de nuevos productos, campañas publicitarias. Hay muchas personas que ya están trabajando bajo esta metodología, lo que hace que se preocupan por ir entregando cada, cada 4 semanas o cada 2 semanas o cada 3 semanas. O sea, lo importante es que sea entregables frecuentes y constantes y equidistantes, siempre la misma cantidad de tiempo para nuevas funcionalidades. Eso mantiene un ciclo de, se ve para el cliente, mejora la experiencia, le agrega más valor, tiene más funcionalidades o tiene forma de ir entre cada entregable haciendo una opinión. ¿Ok? Aquí yo voy a... ¿Quién ha remodelado su casa con un diseñador de interiores o con una amiga que le ha ayudado a hacer el diseño de interiores? Quiero escuchar las chicas con un ejemplo de este tipo, por favor. Angie, Leslie, Karina, Rochela, Honey. En mi caso, no, pero sí me ha pasado en la empresa con las remodelaciones de las oficinas. O sea, de las oficinas administrativas, que tuvimos un proyecto que abarcó una modificación, un rediseño completo. Entonces, sí, eso es bastante la retroalimentación con los proveedores, este color no, que el logo de la empresa, etcétera. O sea, realmente mucho trabajo de la mano con ellos. Ok, ¿cómo funciona esta parte y cuál es la mística de volver a escoger cuáles son los pasos siguientes para el siguiente paquete de trabajo? Aquí hay 2 puntos de control en esta planificación y ejecución. Es lo que se llama el Daily Scrum, donde el equipo se comunica diariamente en la medida que va haciendo la implementación de esos requerimientos o de esas historias de usuario o de esas nuevas funcionalidades, ¿ok? Que eso se recomienda 15 minutos máximo diariamente, por eso se llaman Daily Scrum. Y el otro punto importante de cara al cliente es el Sprint Review. Primer paquete de trabajo, vamos a suponer que estoy haciendo la remodelación por etapas, la sala del comedor, luego la cocina, luego las habitaciones. Listo, mira, quiero antes de terminar la casa completa, quiero que hagamos la revisión del primer paquete de trabajo. Mira los colores, mira cómo quedó el papel tapiz, mira cómo quedaron las cortinas, mira las lámparas nuevas, mira tal le cambié de luz
de luz blanca a luz cálida, el cliente me dice, no me gusta la luz cálida. Yo pensaba cuando tú me hablaste de que se iba a ver un poquito más animada la casa y todo eso. Ahora que me hiciste la primera entrega, no me gusta la luz amarilla. No me gusta cómo se ven los cuadros con luz amarilla. No me gusta cómo se ve la alfombra con luz amarilla. Todo lo otro está bien. Vamos a tomarlo en cuenta. Vamos a hacer ese cambio en este ahora que vayamos a trabajar el siguiente paquete de trabajo y cambiemos eso del plan completo. No quiero, si se ve así, no quiero luz amarilla ni en la habitación, ni en la cocina, ni en los baños, ni en nada. Y ahí el cliente tiene una forma de retroalimentar antes de que esté hecha toda la remodelación. Esa es una ventaja de ir trabajando por sprints o por paquetes. ¿Ok? Y eso es una visión distinta que toma esa retroalimentación de cada entregable o de cada incremento y te permite reajustar la planificación de los siguientes paquetes de trabajo para mejorar la expectativa, la calidad, la experiencia del cliente o la utilidad de la nueva funcionalidad o entregable. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Pregunto, pregunto. En ese caso, estamos hablando de construcción, la cual tienen unos tiempos de entrega y unas especificaciones. No hay forma de que antes de hacer el primer entregable se tenga una línea específica de lo que el cliente quiere, porque luego de hacer una instalación de iluminación que al cliente no le guste la luz amarilla, es fácil porque se puede cambiar las bombillas, pero si luego quiere hacer un cambio que conlleve un proceso de demolición, ahí se agrega un entregable. Entonces, ¿en qué momento deja de ser un enfoque ágil a ya dejar de serlo? Ok. Una pregunta muy interesante. Aquí tú tienes que elegir una forma, definirla contractualmente con el cliente. En este caso estamos hablando de construcción, estamos hablando de inversiones, de tiempos, de compromiso con el usuario. Si al usuario tú le dices, mira, este es el plano, esto es todo lo que vamos a construir y te lo voy a entregar el día 15 de octubre, tú vas a entrar, va a abrir la llave del apartamento y va a ver todo construido en función de este plano. Te entrego ese día y va a tener toda esta lista de requerimientos que ya lo vimos al principio. Eso es más un enfoque tradicional donde yo hago una sola planificación y hago un entregable al final. Eso es una forma de trabajar. Es mucho más fácil predecir el tiempo, es mucho más fácil predecir los gastos o el presupuesto. Por eso, cuando hablo de predecir, por eso se llama método predictivo. Yo puedo hacer una predicción y controlar en función a esas cosas que me interesa controlar: el tiempo, los recursos, el alcance, los materiales, etcétera. Yo estoy hablando de otro enfoque para otro tipo de compromiso u otro tipo de proyecto. Yo tengo amigos que han construido su casa con un enfoque ágil y dicen, vamos a empezar a construir la primera etapa y en la medida que yo vea la distribución, vamos a ir tomando decisiones y puede cambiar el diseño arquitectónico de la otra etapa para evitar demoler cosas que no me gustan como vayan quedando. Tú ves diciéndome cosas y yo voy tomando decisiones para las siguientes etapas. A nivel de material, a nivel de... ¿Qué sucede? Eso te rompe un poco con la mística de que yo te entrego el 15 de octubre, porque te estoy dando la oportunidad en los intermedios de tomar decisiones que puede alargar o acortar los tiempos en función de la complejidad de lo que tú me estás pidiendo, si tengo o no tengo el material, cuántos cambios hay. Y ahí cambia un poco qué es lo que yo quiero recibir al final. Algo muy customizado, muy a la medida, muy hecho a la medida para mí, o algo muy que yo puedo predecir más fecha inicio, fecha fin, componentes, etcétera. Son dos enfoques totalmente diferentes que perciben beneficios distintos. Voy a escuchar a José Rafael y a Hanselis y voy a seguir abundando
de este enfoque que lo estoy dando en complemento con ese otro tipo que es la manera tradicional. ¿Ok? Oh, ok. Pregunta. Escucho. En esa misma línea de cambio, eh, ¿cómo se maneja el tema del presupuesto? Porque teniendo tanto nivel de incertidumbre, ¿cómo yo puedo manejar mis recursos? ¿Yo lo defino desde el inicio o se estima algo? ¿Cómo se prepara esa parte? Ok, hay, hay tres formas de realizarlos. Hay personas que te dicen, mira, yo quiero algo customizado. No tengo una limitación muy justa de presupuesto, te voy a dar un rango. Te voy a dar, yo quiero gastar entre 3 y 5 millones, no más de ahí. Y tú tienes un rango donde tú puedes ir evaluando cada paquete y entregable en función de eso y tú puedes ir estimando los entregables que sumen y estén dentro del rango. Hay otras personas que te dicen, mira, yo te voy a poner un límite, te voy a poner, mira, que no se pase de 7 millones, ese es mi límite, y vamos a empezar a evaluar cada paquete o modificación y tú dices, mira, va a 1 millón, va a 2,3 millones, van 2,5 millones, y tú vas a ir tomando decisiones con el límite que te han marcado. Hay una tercera faceta, que es que te dicen, y he trabajado con compañías, que aunque ustedes no lo crean, que te dicen, no, el presupuesto no es lo importante. Yo necesito ganar el posicionamiento de este producto porque tengo más que perder si la competencia saca mejores funcionalidades que yo, se me puede perder todo lo que yo he invertido. Aquí mi enfoque es, empieza a lanzar funcionalidades hasta lograr mayor satisfacción del cliente y mejor posicionamiento en el mercado. El presupuesto no es importante. Plata ahí, dale. Y yo he Ok. trabajado, y yo he trabajado con empresas que te abren la llave presupuestaria y lo importante es el valor agregado de cada entregable y de cada experiencia de usuario o de cada mejora del producto. Y te abren la llave así. Dale. Entonces, aquí en el enfoque ágil no hay una vocación a predecir de manera demasiado exacta el presupuesto. Funciona más para las cosas que tienen que estar más customizadas o que tienen mucho más que ver con una mejora constante del producto. Si ustedes ven, hay productos que siguen ampliando el presupuesto anual porque cada año saca una mejora y el producto sigue evolucionando. El product backlog está vivo mientras el producto exista. O sea, well, No tiene fin el proyecto, en pocas palabras, sería. tiene un fin hasta que la visión del producto cambie. Ejemplo, eh, la- los televisores de las casas son un producto ongoing hasta que venga una tecnología distinta, que sea una proyección holográfica, que sea algo 3D, un holograma. Mientras tanto, para muchos de esas empresas, eso es un proyecto en evolución a largo plazo, 3, 5, 8 años, donde cada año van a ir sacando una versión distinta de ese producto. Y es lo que se llama, por eso miran a veces como un portafolio de productos y distintos proyectos de evolución dentro de ese portafolio de productos. Y no es que no tiene fin, todos los productos, todos los proyectos tienen una vida útil. Miren cómo BlackBerry ya no es un proyecto en evolución. Prácticamente se ha ido descontinuado todos los dispositivos. O sea, por ejemplo, ya la tabla el tablet de BlackBerry, que fue parte de sus malas decisiones de negocio, salió del mercado. Ya ese producto no tiene más evoluciones, ya no hay proyectos asociados. Terminaron en cierto momento. Hansel tiene otra pregunta. No, que yo iba a decir,
con relación a la pregunta que hacía, no me acuerdo el nombre de él, el ingeniero, que también eso depende cómo tú manejes el proyecto, porque por ejemplo, los sprint, que son los entregables, en la compañía que yo trabajaba, cuando se hacían entregables, por ejemplo, el cliente tenía que firmarlo y ya eso era como una descarga de responsabilidad de la compañía. Y ya, por ejemplo, si habíamos acordado entregar eso para este tiempo y si se hacía también por un valor determinado, pues ya, mira, ya esto está entregado y ya tú me puedes ir saldando esta parte. Eso depende también cómo se maneje. Y, por ejemplo, también en el tema de los presupuestos, nosotros siempre le hacíamos las propuestas con un porcentaje también por encima, como una especie de colchón, por el tema de que también nosotros importábamos el material. Pero igual, sí se le detallaba en la cotización todo lo que incluía ahí. Y, por ejemplo, que se daba muchas veces el caso, si tú querías que te instalaran cierto material a una cierta altura y no se había contemplado un equipo para eso, pues eso venía como un adicional. Y el cliente, obviamente, se le hace saber, mira, para instalar esto aquí se necesita esto y esto. Tú aceptas, primero tienes que aceptar el presupuesto, ok, dale para allá. Entonces ya con esa aceptación, entonces se procede a seguir trabajando. Y, por ejemplo, nosotros el tipo de compañía que era, muchas veces nosotros éramos a la parte inversa a que el cliente te abriera la llave, sino que muchas veces nosotros rechazamos proyectos porque nos interesaban más proyectos que vendieran como ideas nuevas o cosas innovadoras que no se habían hecho aquí en el país. Entonces nosotros nos enfocábamos mucho en eso, porque la parte que ellos más le interesaba a la compañía era la parte de la innovación. Los proyectos de innovación tienden a realizarse más en la vertiente ágil que en la vertiente predictiva, porque la innovación a veces tú no sabes hacia dónde va. O sea, tú piensas que lo que va a gustar del producto es una cosa y termina pegándose por otra cosa. ¿Ok? O sea, y hay Sí, muchísimas empresas que han salido pensando que ese iba a ser su ventaja del mercado y el público lo lleva hacia otro lado, a la conversación o las preferencias. Te sí. escucho. Por ejemplo, nosotros nos pasó un proyecto de, del Hospital Homes que ellos querían colocarle unos vidrios que a la vez también fueran, ay, como si fueran paneles solares, los vidrios. Y eso Ujú. fue el cliente se acercó, que ellos querían esa innovación. Aquí en el país nunca se ha colocado algo así. Y ahí entonces se tuvo que hacer una revisión con los proveedores, hacer una verificación donde se habían colocado esos paneles, en qué parte del mundo se habían colocado, cómo funcionan y todo eso. Pero muchas ideas la llevaban también los mismos clientes. O sea, no era de que ay, yo voy a innovar, poner paneles cristales con esa tecnología de que así por así, ¿no? Era muchas veces los clientes también se acercaban y traían sus ideas. Entonces nosotros le evaluamos y si era rentable el proyecto, pues la traíamos. Si no, lamentablemente no lo podemos hacer. Ok. Vamos a hacer otro break de 10 minutos. Este lo vamos a hacer un poquito más corto para ya ir recortando la última parte. Yo les voy a explicar cómo se estiman de una manera un poquito más exacta los paquetes de trabajo. Le voy a explicar cómo se le da seguimiento a la primera parte de planificación. Y ya cuando estemos hablando ya más en la parte de la ejecución, le voy a hacer un par de simulaciones de cómo se va a ir dando pues este tipo de, eh, por decirlo de alguna manera, de mecánica de trabajo. Ayer yo descubrí un, un juego que educa en esa parte y lo vamos a ir haciendo lo vamos a ir haciendo, vamos dentro de acá vamos a ir haciendo un primer piloto para que entiendan un poco la mecánica de trabajo para ir viendo cómo se arbitran los proyectos también de esa índole. Vamos a tomar un break son las 8:37. Vamos a tomarlo hasta las 8:47 si les parece. ¿Ok? Ok.
¿Ok? Lancé de nuevo y voy en este caso ahora a compartir un video. Hay una coach jovencita ella, con una manera bastante peculiar de explicar, un poco cómica, pero que conocí el canal y el video hace unos meses atrás y me hizo mucho sentido con algunos ejemplos que ella hacía, a pesar de que es bastante así o cosa, pero un pensamiento un poco más fresco. Déjenme saber si escuchan el audio del video, por favor. Hola, mucho gusto. Yo soy Cris Rúa y hoy ¿Se les voy a escucha? explicar. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Listo. Entonces, ella va a explicar cómo utilizar esa estimación de las historias de usuario. Yo les voy a terminar de complementar el concepto y vamos a hacer un pequeño ejercicio entre nosotros, ¿ok? Scrum Poker y cómo podemos estimar con este jueguito. El Scrum Poker se usa para tú poder comparar la dificultad de una historia de usuario con otra historia de usuario y no tener que decir cuánto tiempo se demora, sino qué tan difícil es. Para iniciar a estimar con el Scrum Poker se necesita que todo el equipo tenga las cartas de Scrum Poker. Hay unas físicas y hay una aplicación que sirve para ello. Los números normalmente son como estos. Miren que tienen una característica. Mientras más pequeños sean los números, más junticos. Mientras más lejanos sean los números, más separados están unos de otros. ¿Por qué ocurre esto? Porque es muy fácil uno comparar una cosa con algo que sea el doble de difícil o el triple o la mitad. Pero ya es muy difícil usted decir, esto es 20 veces más difícil o 21 o 22. Entonces, mientras más lejano esté, ya pierde relevancia discutir entre uno u otro. Vamos a hacer un ejemplo práctico. A ti te dicen, vamos a peinar un hámster. Y esto le vamos a poner que tiene 2 puntos de dificultad. Comparemos esto con peinar un gato. Pongámosle que tiene 8 puntos de dificultad. Es por ahí 4 veces más difícil. Pero si te dicen, peinar un hámster son 3 puntos de dificultad. ¿Cuántos puntos de dificultad es peinar un camello? Queda uno, no, pues yo creo que entre 100 y 102, no, yo creo que 103, no, ya eso es por allá lejos, es muy lejos. Entonces ya por allá se pierde el sentido de estar luchando entre un número y otro. Entonces ahora sí, ¿cómo usamos el Scrum Poker? Si ya vieron el anterior video sobre estimación por puntos de historia, recordarán que comenzamos con un pivote. O si no, les recomiendo ir a ver este video primero. Este pivote ya tiene 3 puntos de historia y es la historia del usuario que todo el mundo sabe cómo hacer, la tienen supremamente clara y que es la base para comparar con el resto. Entonces, estamos evaluando la siguiente historia de usuario y después de que la tenemos ya aclarada con todos, hacemos la pregunta. Si el pivote que todos sabemos hacer con estos criterios de aceptación tiene 3 puntos de historia, ¿cuántos puntos de historia tiene este? Cada quien saca sus cartas. Atención a esto. ¿Por qué se llama póker? Ustedes saben que hay una característica importantísima en el póker. Si usted está apostando su casa, cosa que sucede a cada rato, y te sale el mejor juego, usted no puede hacer esta cara. No. Esa es la característica. La cara de póker es que usted, independientemente de cuál carta saque, no haga cara de nada. No pueden saber usted qué está pensando. Por esto se llama Scrum Poker, porque la intención es que cada persona del equipo muestre lo que pensó de esta aclaración en un número. Este número es importantísimo que nadie lo sesgue. Entonces está el compañerito al lado y apenas empiezan a hablar sobre la historia del usuario, dicen, súper fácil, súper fácil. Entonces usted que ya pensaba que ya era algo muy difícil porque usted había entendido algo, usted le rebaja puntos para no hacerse tampoco el bobo pues del equipo, ¿cierto? Entonces ahí estás sesgando al compañero por algo que tú entendiste. O si tú dices, no, qué cosa más difícil, Dios mío, no, ahí se va a ir todo el sprint, toda nuestra cantidad de puntos de historia ya están metidos ahí, ya, todo el resto empieza a subirle. ¿Cierto? Y esa no es la intención. La intención es que salgan los números que de verdad muestren el entendimiento de cada individuo del equipo. Porque puede suceder que ante una explicación de una historia de usuario, una persona entendió que era muy difícil
y otra entendió que era muy fácil. A veces tiene la razón el que dijo que era muy difícil, porque él cayó en cuenta de que había que hacer algo adicional para poder analizar esa historia. O a veces puede tener la razón el que dijo que era muy fácil, porque él pudo haber caído en cuenta de que ya hay algo hecho que se puede reutilizar y que entonces es mucho más fácil hacerla. Por eso es importante que los dos puedan expresarse. Vuelvo acá. Si este pivote son 3 puntos de historia, ¿cuántos puntos de historia tienen estos muchachos? Ya cada quien del equipo saca sus cartas, poker face, y cada quien sin mostrarle a los otros la tiene lista. La persona que está guiando el ejercicio dice, muestren sus cartas ya, y todos sacan la carta al mismo tiempo. En ese momento vamos a ver reflejado el entendimiento de cada persona y empezamos a mirar 3, 3, 5, 8, 20, 5, 5, 3, 3. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Hablan el que dijo el menor valor y el que dijo el mayor valor. ¿Por qué no todos? Porque se nos volvería gigante la planeación. Solamente hablan mayor y menor. El menor expresa por qué cree que es tan poquito, habla y habla y habla. Todos los demás escuchan cuáles son sus razones. El mayor lo mismo, también porque cree que es tanto. ¿Qué pasa después de esto? Todos vuelven a hacer otra votación, habiendo escuchado lo que dicen los compañeros o moviéndose hacia el lado donde más lo convencieron o pudiéndose quedar en sus razones. En esa segunda ronda ya será el momento de decidir y vuelven a votar. Normalmente tienden a unos números muy cercanos. Puede ser 5, 5, 3, 3, 5, 5, 5. Entonces uno dice, bueno, por la incertidumbre, el Scrum Poker recomienda que se deje el mayor. Si unos dijeron 3, otros dijeron 5, se deja el 5. Y se le pone el 5 a la historia de usuario. 5 puntos de historia. Si este es 3 puntos de historia y este es 5, podemos concluir que hacer esta tiene una dificultad de casi el doble que esta. Ya cada quien, cuando la haga de acuerdo a su conocimiento, se demorará X tiempo. La persona que sabe mucho del equipo puede que esta historia de usuario, que es el pivote, la haga en 1 hora, por lo cual esta lo hará más o menos en 1 hora 50, algo así, él. Pero ese nuevecito del equipo que está recién llegado y que todo es tan difícil y que no entiende nada de nada, puede que hacer un pivote se le demore en 5 horas, normal, ¿cierto? Entonces, hacer este puede que se le demore en 9 horas. Cada quien maneja su tiempo, pero la dificultad de la historia siempre será que esta es más o menos el doble que esta, un poquito menos del doble. Eso es estimar por puntos de historia. Yo sé que deben haber a muchos ahí diciendo 1000 cosas porque normalmente se tiende a pensar en horas. Tienes que aprender a dejar eso atrás. Ya, las horas no, las horas no. Aquí abajo te voy a dejar un videito de cuál es la relación entre puntos de historia y horas para que empieces a entender por qué no debes estimar en horas y cómo eso afecta las conversaciones de tu equipo. Ah, pero hay unas adicionales por aquí. Cuando los equipos sacan este, cuando dicen, eso está demasiado grande esa historia de usuario, eso no cabe en el sprint, entonces dividámosla. Esta, cuando uno dice, la verdad, no tengo la más remota idea. Y esta se saca cuando usted siente que necesitamos hacer un break, una pausa, estamos cansados, llevamos mucho rato estimando, ya perdimos la noción de lo que estamos haciendo, ya todo el mundo está poniendo cartas por ponerlas, porque simplemente se quiere ir, entonces más bien hagamos una pausa, tranquilicémonos, salgámonos un momentico, desestresémonos y volvamos a hacerlo enseguidita. Señores, esto es Scrum Poker, espero que les sirva bastante, que lo puedan practicar mucho en sus equipos. Lean mucho de varias fuentes diferentes sobre esto, porque cada persona tiene un entendimiento y lo plasman de cierta manera diferente. Y de verdad que espero les pueda servir este video. Este es el tema más candente de la agilidad. Bueno, le aclaró dudas. Quiero escuchar preguntas, porque voy a poner un ejercicio ahora. Voy a dividirlo en 3 grupos y voy a hacer un ejercicio con ustedes para que ustedes también puedan hacer esa estimación. Yo les comento antes de irnos a la pregunta, yo tengo mazos de póker, así que viene 1, 2, 3, 5, 8, 13, así. Y tiene exactamente esos comodines. No tengo idea, ¿ok? Infinito, no tengo forma de cuantificarlo, o tiene la carta del café también, ¿ok? Y
funciona exactamente como ella dice. Es esa ceremonia o ese evento del planning poker, cuando estoy estimando un sprint, se le pone un tiempo límite que puede ser dividido en 1 o 2 sesiones. Es máximo 8 horas toda la descomposición y aclaraciones de ese paquete de trabajo. Si voy a trabajar 4 semanas, pues no debería durar más de 8 horas haciendo esa planificación para que me quede el tiempo a hacer desarrollo, las pruebas y el despliegue. ¿Ok? Escucho preguntas antes de irnos a un ejercicio relacionado a De eso. este lado sencillo. ¿Vale? ¿Dijiste algo? No, que ninguna de este lado que se entendió. Ok. ¿Puedo yo hacerle preguntas a ustedes a ver si realmente se entendió? ¿Qué es un punto de historia para ustedes? Ella mencionaba puntos de historia. Oliver, ¿qué entendiste por punto de historia? No, realmente no entendía, veo mucha información. Ok, entonces creo que debe venir preguntas. Si no entendieron, quiero escuchar las preguntas. Ya, Neuri. O sea, yo entendí que los puntos de historia son la cantidad de puntos que tú le das a una tarea basado en tu criterio, es decir, en tu conocimiento. Entonces, ese puntaje se convierte en un punto de historia. Punto de historia es punto de complejidad, dicho de otra forma. ¿Ok? Que una historia más compleja va a tomar más tiempo para realizarlo dentro del esquema de trabajo, y una historia menos compleja va a tomar menos tiempo. ¿Ok? Alondra, cuando pusieron el ejemplo de los 3 puntos de historia versus los 5 puntos de historia, tú puedes argumentar en un ejemplo que sea algo de 3 puntos de complejidad versus 5 puntos de complejidad en el día a día, en el trabajo. No se escucha. Aló, Ahora sí te escuchaba. Dime de nuevo. 3 puntos de historia. Repítemelo, porfa, que fue como que se me fue el audio. Sí. Dentro de los 3 puntos, Ah, ellos pusieron un ejemplo: 3 puntos de historia y complejidad versus 5 puntos de historia complejidad, para ejemplificar dos cosas, una más compleja que otra. ¿Puedes poner un ejemplo de proyecto de la vida cotidiana de dos cosas que sean una más compleja que otra, una casi el doble que otra de compleja de hacer? los puntos de historia vienen siendo como en cuanto a las estimaciones, ¿no? Sí. La complejidad que se pueda dar. Entonces, yo podría decir, vamos a poner 2 proyectos diferentes. A ver si estoy bien. 2 proyectos diferentes. Uno que sea más complejo que el otro. Porque que Dos actividades. No pongas dos proyectos. ok, 2 actividades. Bueno, 2 actividades dentro de un proyecto. Puede ser mm, el pago no. La compra de algunos materiales de lo que se van a utilizar. Ok. ¿Eso tiene cuántos puntos de historia? O sea, Ese no tiene trata de tanta comparar complejidad. dos cosas. Ok, uno que sea más complejo que otro. Ujú. Bueno, yo puedo decir que la compra de unos materiales que se pueda utilizar, pues vamos a ponerle que tiene pocos puntos. Es que no sé, estoy como confundida. O sea, entiendo el concepto de
del puntaje que se le puede dar según la complejidad que hay en diversas actividades a nivel de estimación. Es como llevarle al ejemplo lo que estoy pensando. ¿Qué tal si hacemos una práctica para entender ¿Puedo, un puedo, poco? puedo responder la pregunta, profesor? Claro. Sí, claro. Bueno, en mi caso particular, me voy a remitir a un ejemplo reciente. 2 puntos de complejidad. Fabricar una pared de Denglass de una cara, bastante simple. Tiene 2 puntos, armar el cuerpo y colocar la plancha. Esa misma actividad con 3 puntos de complejidad sería esa misma pared de Denglass, pero a 2 caras y con aislante sonoro de por medio. Hay que armar el cuerpo, poner una cara, poner la insonoración y luego poner la cara siguiente. Sería bastante simple, pero eh, pasa de 1 a 2 puntos. ¿Estaría bien la observación o es muy escueta? Es perfecta para el entendimiento que tienes en tu área de experiencia. Ahora yo voy a hacerlo aquí a nivel grupal. Vamos a cerrar el día de hoy con un ejercicio para entender las percepciones. Todavía no me respondan nada. Yo he enviado esto por el chat del Zoom ahora, un PDF, que espero que descarguen. Y yo voy a hacer 3 grupos, ¿ok? Bueno, leyendo esto, ya más o menos entiendo, pero ya lo haré con la Ok. grupa. La mecánica es la siguiente. Yo voy a dividirlo en 3 grupos distintos. Alguien va a compartir pantalla y alguien va a guiar la discusión. Y se van a tener que poner de acuerdo. Vamos a hacerlo en minutos para hacer el ejercicio más rápido por el día de hoy. Yo luego le voy a destapar un poco la mística por qué se recomienda en puntos y no en minutos, y es por el tema de la relatividad. Yo quiero que cada uno dentro del equipo, ¿ok? Cuando vayan, hagan una ronda rápido, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ítems. Cada uno va a dar una opinión y cada uno de los 3 equipos se tiene que poner de acuerdo entre una cantidad de tiempo que le haría sentido a ese equipo ejecutar estas actividades en minutos o minutos y horas. Creo que hay una actividad que dura más de una hora. Entonces yo los voy a dividir y entonces luego vamos a comparar cómo cada equipo tiene una percepción del tiempo en el que se ejecutan las actividades y cómo nos pusiéramos de acuerdo, cómo nos pudiéramos poner de acuerdo si nos tocara hacer todos juntos esa actividad en un solo equipo en lugar de 3 equipos. Entonces yo lo voy a dividir aleatoriamente en 3 equipos y les voy a dar 10 minutos para que se pongan de acuerdo en esos 8 ítems. Yo los he enviado al chat del Zoom. Dice LG008 _ estimar. Una Con, pregunta, profe, antes de que usted arranque con el tiempo. En el video se habló de puntos de historia, cuando ella decía 3, 5, 8, Ujú. pero escuchándolo usted menciona tiempos. Y recuerdo que ya terminó su video diciendo, en el próximo ustedes van a ver por qué no tiempo y mejor puntos de historia. Ahora que Claro. usted nos pide el ejercicio en minutos, ya sea minutos o horas, en tiempo, no es que vamos a pensar en puntos de historia de 3, 5, sino va a ser 3 minutos o 3 horas. Piénsenlo en temas de tiempo y van a ver qué tan diverso va a ocurrir su percepción del tiempo y por qué ella incide o recomienda hacerlo en puntos de historia. Yo voy a hacer esa traducción entre horas y puntos de historia. Quiero hacer Perfecto. esta prueba. Voy a presentar la pantalla una vez más. Estas 8 actividades, el- los grupos tienen que ponerse de acuerdo en cuánto tiempo, minutos u horas
harían cada actividad y me van a dar una suma al final de cuánto tiempo ejecutarían ese paquete de actividades. ¿Ok? El documento lo tienen ya en el chat. No sé si lo vieron todos. Sí, está en el chat ya, ¿Ok? un PDF. Lo voy a volver a poner. No pasa nada. Lo voy a volver a poner acá en el chat. El chat es el del Zoom, no el del WhatsApp, por si acaso. Es el chat que está en esta sesión del Zoom. En el, en la opción de chatear de esta sesión de Zoom. Gracie tiene una pregunta antes de lanzar la dinámica. Gracie levantó la mano. Gracie, ¿tienes una pregunta? No te escuchamos. No te escuchamos todavía. No se escucha. Sé que tiene la mano levantada y probablemente estás hablando, pero por alguna razón hemos perdido el audio. Ella dice que la deje entrar y salir. Parece que se le desactivó el audio a ella, o el micrófono. Sí, sí, sí. Voy a esperar que ella entre para armar los grupos, para que no se quede afuera de... Uno sabe que en la clase pasada ninguno supimos decir a la profe cómo se arman grupos. Por aquí por Zoom. Si usted nos enseñara, Ah, sí, cierto. tuviésemos una tarea, una enseñanza más. No, tendría que tener instalado ahí los breakout room en el Zoom Ah, para era que ella no lo poder, tenía en su Zoom. tiene que tenerlo. Si no le aparecen, jamás en la vida va a poder hacerlo. Pero si lo tiene, sí. Gracie, vamos a ver, habla a ver Me si... escucho. Ahora sí te escuchamos. Ah, profe, en el video ella habla sobre cómo calcular algo raro que ella menciona, que ella lo explique en un video anterior. No tenemos que ver ese video anterior para poder hacer el cálculo. Hacer No. esta práctica para explicarle por qué ella lo habla en puntos y no en tiempo. Fíjense que le mandé a hacer la práctica en tiempo. ¿Ok? Voy a volver a pegar porque yo creo que a Gracie entonces no le Sí, yo va. lo tengo, la práctica yo la tengo, profesor. Listo, listo. Entonces cómo se generan grupos? Que es una pregunta que alguien hizo por acá. Ya. En el cliente Zoom, en la aplicación que está instalada en cada computadora, en mi caso yo uso una Mac, hay tres puntitos que dicen más y hay una opción que se llama sala para grupos pequeños. Ahí yo voy a armar tres y voy a crearlo y le voy a asignar 10 minutos. ¿Ok? Yo voy a autorizar que todos puedan compartir pantalla para que haya un interlocutor que va a proyectar eso y se van a poner de acuerdo. Yo sé que van a discutir un poco porque hay una persona que le va a tomar más tiempo que otra, por ejemplo, planchar una camisa, pero yo quiero que vengan con una posición unificada y que el paquete completo me digan en cuántos minutos u horas y minutos lo ejecutan. Y vamos a comparar un poco la visión de los tres grupos. Entonces, voy a lanzarles a sus respectivos grupos. El grupo uno es Angie, Joni, José Rafael, Raldi y Rochela. El grupo 2 es Grace y Leslie, Martín, Moisés y Oliver. Y el grupo 3 es Alondra, Álvaro, Yaneuri y Hanselis. Y voy a lanzar la invitación ahora. Por 10 minutos cada uno va a estar en sus respectivos grupos y se van a poner de acuerdo. Alguien sugiero que comparta pantalla para que se pongan de acuerdo. Abro los grupos ahora. Acepten la invitación, por favor. Angie, si estás por ahí, acepta la invitación de la práctica, por favor. Angie, ¿te encuentras?
¿Estás por ahí, Angie?